estacionamiento de un supermercado luego de que un grupo de desconocidos lo atacara a disparos. Y acá hay una extraña coincidencia. Sí. El sujeto antes habría escapado desde el hall del mismo edificio del que fue secuestrado el ex militar venezolano Ronald Ojeda. ¿De qué se trata todo esto? Nico, tú nos cuentas los detalles. ¿Cómo estás? Hola, Nico. Hola Robert, hola Cari, ¿cómo están? Buen día. Sí, efectivamente es sin duda acá lo que llama más la atención, que nuevamente este edificio se ve involucrado en algo que tiene que ver netamente con un crimen. Y acá, como ustedes lo decían, se trataría del asesinato de un hombre de 35 años de nacionalidad colombiana, quien a eso de las 8 de la noche se le dio muerte en el estacionamiento de un supermercado que queda justo al frente de este edificio que ustedes nombraban, esto específicamente en la comuna de Independencia, en calle Fermín Vivaceta con El Molino. Ahí finalmente, por ahora lo que está indicando la investigación es que este sujeto habría estado al interior, en el hall de entrada de este edificio, y ahí finalmente llegan aproximadamente 5 personas con las que habría tenido una discusión que de a poco fue subiendo de tono, y finalmente esto derivó en que el hombre, en circunstancias que aún se están indagando, lograra escapar de ese edificio, ir finalmente hasta las cercanías de este supermercado, y ahí también las personas saldrían del mismo edificio para tratar de darle alcance, y ahí se produciría esta denominada balacera en el sector del estacionamiento de este supermercado a eso de las 8 de la tarde, de 8 de la noche, y donde por ejemplo había público todavía al interior de ese supermercado, lo que finalmente generó que hubiera una evacuación, que tuvieran que levantar las alarmas en ese lugar y finalmente tener que cerrar a público a esa hora, cuando todavía quedaba más o menos una hora para que finalmente cerraran sus puertas de acuerdo al horario que ellos tienen como funcionamiento. Aquí finalmente se habla de varios disparos que habrían perpetrado a lo menos 3 a 5 personas. Ese es el número de sujetos involucrados que se estaría investigando, donde al menos uno de estos disparos de manera muy certera habría llegado en la zona del abdomen de este hombre de 35 años de nacionalidad colombiana y que finalmente le habría provocado la muerte. Este sujeto fue llevado por los mismos testigos y transeúntes que vieron y presenciaron este hecho, lo llevaron hasta un centro asistencial donde también ahí se confirmaría finalmente lo que les comentábamos, la muerte de esta persona, que no deja de llamar la atención por lo que ustedes también señalaban como inicio de este despacho, que todo ocurre en un contexto donde este sujeto estaba al interior de este polémico edificio que es desde donde finalmente fue secuestrado y asesinado el ex militar, el teniente Ronald Ojeda, que como ustedes recordarán fue un caso muy bullado que por supuesto no solamente sorprendió a la opinión pública, sino que generó una serie de diligencias y coordinaciones entre autoridades chilenas y autoridades también venezolanas y que derivó finalmente en el hallazgo del cuerpo de esta persona en un campamento. Pues bien, por ahora no es posible vincular ese hecho obviamente tan complejo como fue la muerte del ex militar Ronald Ojeda a este crimen que ocurre durante el día sábado. Obviamente es muy pronto para poder unir ambos casos, pero por lo mismo, entendiendo la cantidad de disparos percutados, que acá claramente hay un contexto de dolo, de querer asesinar a alguien, el hecho finalmente está siendo investigado por el equipo de crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, a quien escuchamos a continuación. Se ha dado cuenta por personal de Carabineros que al interior del establecimiento comercial Supermercado Totus, ubicado en la intersección de Avenida Fermín Vivaceta con El Molino, se ha verificado el fallecimiento de una persona mediante intervención de tercero con empleo de armas de fuego. La víctima habría recibido un impacto balístico en la zona abdominal que en definitiva le causa la muerte. Este hecho se verifica alrededor de las 19:40 horas de la tarde del día de hoy. Como se ha logrado establecer, hay abundantes cámaras de seguridad en el sector. Se están haciendo todas las indagaciones posibles para poder recabar dichas grabaciones y poder establecer con claridad cuál fue en definitiva la dinámica del hecho. Con las indagaciones preliminares se ha logrado establecer cierta vinculación, pero evidentemente, como le digo, esa vinculación todavía es tenue. Se deben indagar
se deben obtener las grabaciones del sector colindante al lugar donde se verifica el hecho, como para poder afirmar con certeza de que efectivamente personas residentes probablemente del edificio que se encuentra al frente del estacionamiento donde se produce el homicidio, en definitiva, tuvieron participación en el hecho. Nico, a ver, para recapitular un poco, se produce esta discusión en el edificio. Finalmente el hombre que termina asesinado se va al supermercado, pero él logra entrar al supermercado, no sé, tal vez a realizar alguna compra, y a la salida finalmente es interceptado por estos sujetos, o lo siguen inmediatamente y antes de entrar al supermercado lo terminan por matar. Sí, ahí la información todavía es obviamente preliminar, lo decía también el fiscal, hay que todavía ir juntando cierta información para poder tener un relato un poco más claro, pero aquí en concreto se habla de una situación previa que ocurre en el hall de entrada de este polémico edificio, donde no se sabe, por ejemplo, si esta persona asesinada era un residente del edificio, si es que estaba de visita, tampoco hay noción si es que estos sujetos que protagonizan este hecho son residentes también del mismo edificio. Lo que sí se sabe es que todo ocurre en el hall de entrada, donde habría una discusión y donde los sujetos ahí habrían empezado a tratar de agredir o tratar de intimidar a esta persona, y este sujeto logra huir, sale del edificio y trata de, imaginamos, llegar al supermercado para esconderse, no sabemos, pero solo alcanza a llegar a la zona del estacionamiento. Ahí los sujetos le dan alcance, puesto que una vez que él sale del edificio lo siguen, y finalmente ahí lo habrían asesinado, que es lo que por ahora está investigando en este caso la Brigada de Homicidios de la PDI y también la Fiscalía ECO. Y por lo mismo acá no es posible vincular este hecho, y tampoco, también lo decía el fiscal, no se sabe aún si las personas vivían o no en el edificio, estaban de paso ahí, pero inicialmente ahí habría comenzado la discusión que derivó en esta balacera en el estacionamiento. Escuchemos lo que señalaron los testigos y también los vecinos de ese sector de Independencia. Y entraron al estacionamiento y entró un vehículo plomo. Y en eso se sintieron balazos y él cayó al suelo y el hermano gritando. Él es un joven, bueno, por lo que yo lo conocí, era un joven tranquilo. Como todos los cabros, salía a carretear, se tomaba su trago, compartía. Mira, lo que yo sé que lo trataron de asaltar aquí abajo en la salida, porque aquí hay harto asalto. Cualquiera pudo haber también haber sido herido, que gente inocente que simplemente va a hacer una compra nomás. Me preocupa y me asusta también porque es primera vez y uno no sabe cuándo, entonces ahora en cualquier momento estamos expuestos, en cualquier momento puede ocurrir, y no solo aquí, en cualquier parte. Últimamente se ha visto más en la comuna lo que es el robo, los motochoros que arrancan teléfonos, ese tipo de situación. Un muerto a balazo es una situación bastante preocupante para todos. No, muy mal, muy mal. Debe ser verdaderamente, las personas deben ser drásticamente condenadas y pagar todo esto, porque esto quita la tranquilidad del barrio de acá de Independencia y en todo lugar. Bueno, Cari, Robert, todavía no es posible hablar de un homicidio como tal, de un crimen con intenciones desde atrás, de un robo con homicidio. Son conjeturas aún. Lo puntual es que acá hubo un asesinato de un ciudadano de nacionalidad colombiana de 35 años. Y como decíamos, el contexto de este hecho finalmente ocurre en este polémico edificio desde donde se secuestró y también finalmente derivó en la muerte del ex militar Ronald Ojeda. Así que por lo mismo acá hay una investigación que sigue su curso. Todavía se están tratando de tener más antecedentes de este hecho, pero claramente acá va a ser un antecedente importante saber si es que estas personas vivían en ese edificio o si la víctima lo hacía finalmente. Así que quedamos pendientes a esta investigación. Y saber también cuál fue el tenor de esa discusión que haya provocado que lo siguieran hasta el supermercado para después matarlo. Terrible la noticia en un edificio que ya había hecho noticia hace muy poquito. Claro que sí. Muchas gracias, Nico, por toda la información. Que Regresamos contigo más adelante.